Buenas tardes, muchachos. La clase pasada vimos los métodos de comparaciones múltiples y en particular estos dos métodos que se muestran en este momento, vale decir el método LCD de Fischer y el método de Tukey. Y estos dos métodos, la verdad es que, bueno, existen otros métodos más y pueden parecer un poco engorrosos, ¿no? En cuanto a los cálculos, la forma de realizar. Bueno, la verdad es que son súper prácticos en el sentido de que obviamente nos permiten comparar si las medias difieren o cuáles son las medias que efectivamente difieren, pero lo aconsejable en este caso, digamos, es realizar algún software que nos permita facilitar este tipo de cálculos, y para ello es aconsejable utilizar justamente Minitab, que es el software que trabajamos en el curso. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es ir justamente al software Minitab, y estos son bueno, este es el resultado que obtuvimos anteriormente para los datos, para el ejemplo 13.1 en Montgomery, ¿no es cierto? Para los distintos porcentajes de concentración de madera dura y ver cómo afectaba la resistencia de las bolsas. Bueno, resistencia a la tensión de las bolsas. Entonces vamos a explicar cómo se pueden obtener estos métodos de comparación múltiple en este software Minitab. Nos vamos al menú estadísticas, luego al menú ANOVA, un solo factor, porque estamos analizando ANOVA de un solo factor. Bueno, esto ya está seteado de alguna forma porque ya hicimos el cálculo, ¿no? Entonces aquí la variable de respuesta resistencia, el factor es la concentración, y luego fíjense que acá aparece una opción que dice comparaciones. Si nosotros seleccionamos acá nos aparece más de un método. Como les explicaba, nosotros vamos a basarnos solamente en dos métodos, que son los métodos como más populares de hoy en día, que es el método de Tukey y el método de Fischer. Y uno puede observar lo siguiente. Por ejemplo, uno coloca el método de Tukey. Vamos a seleccionar los dos, método de Tukey y método de Fischer. Pero analicemos lo siguiente. Dice que el de Tukey es nivel de significancia de la familia. Es lo que un poco explicábamos antes, ¿no? O sea, hay una tasa de error a nivel grupal y esto es del 5%. Eso significa que en conjunto todos los intervalos de confianza tienen un nivel de confianza del 95%. Sin embargo, en el método de Fischer no se trabaja de forma agregada, sino que de forma individual, y por eso dice ahí nivel de significancia individual, ¿no? Y también del 5%, ¿no? Colocamos aceptar, aceptar, y Minitab entonces nos entrega estas salidas, ¿no es cierto?, que tenemos acá. Vamos a ir explicando un poco. Ok, entonces lo primero que empezamos a notar con respecto a la comparación es lo que aparece aquí, ¿no? Que dice intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95%, ¿sí? Y todas las comparaciones de 2 a 2 entre los niveles de concentración, y el nivel de confianza individual es 98,89%. Habíamos hablado de que el nivel de confianza individual, obviamente el método Tukey iba a ser mayor al 95%, de forma tal que agregado todos los pares tengan un nivel de confianza de exactamente el 95%, ¿sí? Bueno, si quieren entender un poco más ese concepto, les aconsejo leer el libro del Debord, el capítulo 10. Ahí aparece un poco mayor explicación con respecto a cómo interpretar este concepto del nivel de confianza agrupado. Entonces, fíjense que luego dice concentración, un nivel de concentración 5% restado de nivel de concentración de 10, de 15, de 20, ¿no? Entonces, bueno, el nivel de concentración de 5, si uno revisara los gráficos o los datos, se recordaría que es los niveles de resistencia más bajos. Entonces, en el fondo, cómo se interpreta un poco este gráfico es simplemente al nivel de concentración 10% le quitamos los de 5, al de 15 le quitamos el de 5 y al de 20 le quitamos el de 5, ¿ya? Y en cada uno de esos intervalos uno puede ver que el límite inferior es positivo y el límite superior es positivo, el centro del intervalo también. En este gráfico también se esquematiza lo mismo. Y que uno puede observar que desde el 0 hacia abajo, o sea, no hay ninguno que sea efectivamente negativo. Y como no hay valores negativos, entonces quiere decir esto que ningún intervalo incluye el 0. Y al no incluir el 0, entonces efectivamente existen diferencias significativas entre el 5%, ¿no es cierto?, y el 10, y el 15 y el 20 de concentración. O sea, todas las diferencias son significativas, ¿no? Si uno baja un poco más, por ejemplo, tenemos luego la comparación de 10 con 15 con 20, ¿sí? Entonces a 15 le quitamos 10, a 20 le quitamos 10, y de alguna forma tenemos que el límite inferior acá es negativo y acá es positivo,
Por lo tanto, aquí existe una posibilidad de que sean iguales, ¿no es cierto? O digamos la resistencia en promedio no varía mucho si aplicamos un 10% o un 15% de concentración. En cambio, entre un 20 y un 10 sí hay una diferencia significativa. Y eso se aprecia acá, el intervalo de abajo no incluye el 0. Bueno, y acá tenemos luego el 15 y el 15 con el 20 y tenemos este valor. Hasta ahí entonces son los intervalos de confianza y el procedimiento con el método de Tukey. El caso del método de Fischer, ¿ya? Del 95%, fíjense que nos indica además cuál es el nivel de confianza simultánea de todos los intervalos y es un 80,83%, baja bastante. Y acuérdense que este es un método que en general rechaza bastante, o sea, como que pequeñas diferencias, el tiro dice que son efectivamente diferentes, cuando en realidad no es tan así. Y bueno, si comparamos el 5 con el 10, con el 15, con el 20, todos los valores son positivos, límite inferior, límite superior, el 0 no está incluido, por lo tanto son distintos, eso es lo que uno concluiría, porque las medias son significativamente distintas. En el caso del 15 con el 10, no es cierto, y en el caso del 15 con el 20 sí, y en el caso del 20 con el 15, al parecer efectivamente son diferencias significativas porque no incluye al 0. ¿No? Ok, hice un poco lo que queríamos al comienzo de esta clase, es explicar cómo el método de las comparaciones múltiples se trabaja en Minitab. Bueno, volviendo a la clase, lo que vamos a ver hoy es, aquí lo tenemos, cómo validamos o cómo verificamos, ¿no es cierto?, que el modelo cumple con los supuestos necesarios. Bueno, tal como lo veíamos en el capítulo de análisis de regresión, todos estos modelos estadísticos se basan en ciertos supuestos, por lo tanto es necesario verificar o validar que los supuestos se cumplen para de algún modo, ¿no es cierto?, validar los resultados que se están obteniendo y las conclusiones a las cuales se están llegando. Entonces, ¿qué tipo de verificaciones hay que hacer? Bueno, hay que verificar la normalidad, ¿sí? Se asume, digamos, que todos los residuos siguen una distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrado. Hay también un supuesto de homocedasticidad, ¿no es cierto?, lo cual implica que entonces todos los residuos tengan la misma varianza. Y para verificar, digamos, estos dos supuestos, suposiciones, es necesario hacer gráficos a partir de, ¿no es cierto?, los residuos. Y para eso definimos los errores de la siguiente forma. Como los valores observados, I sub ij, menos los valores estimados, I sub ij, y en el caso de cada uno de los tratamientos, el E sub I va a depender efectivamente del tratamiento respectivo. Y además tenemos que hacer entonces gráfica de probabilidad normal para verificar la normalidad, y tenemos que hacer gráfica de los residuos versus los niveles del factor, ¿no es cierto?, y gráfica de los residuos versus las medias de tratamiento observado. Entonces la gráfica de probabilidad normal nos va a permitir verificar efectivamente si se cumple o no el supuesto de normalidad. Luego la gráfica de los residuos versus el nivel del factor y la gráfica de los residuos versus las medias de tratamiento nos va a permitir verificar si se cumple la homocedasticidad. Vale decir que todos los errores tengan la misma varianza, o de alguna forma que la varianza de los errores no depende ni de los niveles del factor ni de los medios de los tratamientos. Ok, entonces para ello, volviendo al ejemplo 13.1 de los porcentajes de concentración de madera dura, calculamos los residuos y luego hacemos los gráficos respectivos. Entonces, primero una gráfica de probabilidad normal, donde claramente se ven que los puntos caen más o menos alrededor de una recta, ¿cierto? Por lo tanto, no hay indicios de que no se cumpla el supuesto de normalidad. Luego hacemos un gráfico de los residuos versus los niveles del factor. Los niveles del factor son 5, 10, 15, 20% de porcentaje de madera dura. Y verificamos si los puntos se mueven efectivamente alrededor del 0 o no, o su variabilidad, valga la redundancia, varía. Entonces, si uno se da cuenta más o menos del largo que tienen cada una de esas rectas que son verticales, ¿cierto?, es relativamente similar. O sea, en el fondo no podemos decir de que la variabilidad es tanta, ¿sí? O sea, entra dentro de un rango aceptable. Por lo tanto, al menos de este gráfico da la impresión de que sí se cumple el supuesto de homocedasticidad. Y en este otro caso tenemos el gráfico de los residuos, ¿no es cierto?, pero graficado en función de las medias de los tratamientos.
y lo cual más o menos también uno llega a la misma conclusión, ¿no? A lo largo de las rectas son bastante similares, por lo tanto se está cumpliendo el supuesto de homoelasticidad. Ok, entonces estos gráficos que hemos hecho acá, vamos a explicar cómo se hacen en Minitab. Entonces nos vamos nuevamente al menú estadísticas, ANOVA, un solo factor. Luego nos vamos, fíjense acá la opción que dice gráficas. Y dentro de la opción gráficas, fíjense que tenemos algunas opciones adicionales como gráficas de los valores individuales, diagramas de cajas de los datos, ¿ya? Lo cual nos puede permitir medir el comportamiento de los mismos. Y luego aquí tenemos las gráficas propiamente tal. Gráficas individuales, podemos pedir un histograma de los residuos para ver si se distribuye normal, por ejemplo. Una gráfica normal de los residuos versus los ajustes y los residuos versus el orden. Bueno, esto tiene que ver también con lo que habíamos visto en análisis de regresión, que tiene que ver con autocorrelación. Acá quizás no validamos mayormente ese supuesto. También puede ser los 4 en 1, o también podemos pedir residuos versus alguna variable en particular, que en este caso la variable en el fondo es el porcentaje de concentración, es el factor, ¿no? Entonces podemos pedir 4 en 1, aceptar, y este es el gráfico que nos entrega Minitab. Entonces claramente uno observa que efectivamente los residuos al menos pasan aparentemente un poco en la forma de la normal. Aquí uno podría ajustarle al histograma, ¿no es cierto?, un ajuste de distribución normal, por ejemplo, y más o menos se ajusta, ¿no es cierto?, a la distribución normal de alguna forma. También podemos ver que al calcular los residuos en función de los valores ajustados de las diferentes medias, ¿no es cierto?, uno observa que más o menos independiente de la media del tratamiento, esto nos da más o menos la misma variabilidad, por lo tanto está pasando el supuesto de la homoelasticidad. Y como les decía recién, el supuesto aquí de autocorrelación no lo vamos a analizar mayormente. Es algo que ya de todas formas vimos en el capítulo anterior de análisis de regresión. Ok. Bueno, siguiendo con la clase, lo que vamos a ver ahora es otro tipo de modelos, ¿no es cierto? Hasta el momento nosotros hemos supuesto que los modelos son de efectos fijos. ¿Qué significa eso? Que los diferentes niveles de los tratamientos que se usan solamente nos van a permitir concluir con respecto a ellos y no con respecto a otros tratamientos que no fueron incluidos en el experimento, ¿no? Por lo tanto, en este caso, en este momento vamos a ver cómo se tratan este tipo de modelos que se llaman de efectos aleatorios, donde efectivamente sí incluimos en el análisis aquellos tratamientos que no fueron incluidos. Igual podemos llegar a una conclusión con respecto a ellos, ¿sí? Y en este caso se habla en el fondo de que los tratamientos, ¿no es cierto?, que son utilizados en el experimento constituyen una muestra aleatoria, son representativos de las diferentes poblaciones que existen, ¿no es cierto?, en este caso para que representan los diferentes niveles del efecto. Okay. Entonces, la intuición que tenemos al respecto es lo siguiente: muchas veces nosotros vamos a tener un factor en particular, pero ese factor tiene muchos niveles posibles, ¿no es cierto?, muchos tratamientos posibles, y desde el punto de vista práctico se hace inviable entonces realizar uno para cada uno, o sea, un procedimiento, ¿no es cierto?, para incluir todos los niveles posibles que tiene justamente el factor. Entonces, por lo tanto, lo que hace el analista es determinar una muestra aleatoria que sea realmente significativa de todos los niveles del factor, y esa muestra aleatoria es una muestra de tamaño NA, ¿no es cierto?, o sea, una cantidad NA de los niveles asociados de todos los niveles que tiene la población del factor, ¿no es cierto? Y entonces en ese caso hablamos de que esto es un factor aleatorio, ¿no? Un factor aleatorio entonces es cuando nosotros recopilamos solo un subconjunto de todos los posibles niveles, ¿no es cierto?, del factor que pertenece a una población, ¿no? Dado que los niveles entonces del factor utilizado en el experimento fueron escogidos al azar, las conclusiones alcanzadas también serán válidas para toda la población de los niveles del factor. Va a decir, incluyendo aquellos niveles del factor que no fueron considerados en el experimento.
Entonces se supondrá que la población de niveles del factor es de tamaño infinito, o bien que la cantidad de niveles del factor es bastante grande como para ser considerada infinita. El modelo estadístico lineal que vamos a utilizar ahora, ¿no es cierto?, es similar al que vimos con anterioridad. La diferencia ahora es que el tau sub i ya no es una constante, sino que acá el tau sub i es una variable aleatoria que representa cuál es el efecto, ¿no es cierto?, aleatorio que tiene el factor. Y esa variable aleatoria como tal sigue una distribución de probabilidad, y una distribución de probabilidad cuya distribución es normal, ¿no es cierto?, y cuya media es cero y cuya varianza es sigma tau cuadrado, ¿no? Entonces, cada uno de esos tau sub i, que representa el efecto, ¿no es cierto?, aleatorio del factor, sigue una varianza, una media, es una distribución normal, perdón, con media cero y varianza sigma tau cuadrado. Para modelos de efectos fijos, nosotros asumimos de que tal varianza no existe, que ese factor es fijo justamente como el nombre lo indica, por lo tanto sigma tau cuadrado es cero. Además tenemos la variable aleatoria que ya conocemos, ¿no es cierto?, que son los residuos, los cuales siguen una distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrado. Ojo que la varianza de los residuos no tiene nada que ver en lo absoluto con la varianza de los tratamientos, ¿sí? Son cosas diferentes. Y los supuestos adicionales que necesitamos para completar el modelo son los siguientes. Todos los tau sub i como variable aleatoria son independientes entre sí, ¿no es cierto?, para todos los niveles del factor desde 1 hasta NA, ¿no es cierto?, y todos tienen la misma varianza, sigma tau cuadrado. Los errores E sub i j son independientes entre sí también, y para i igual, o sea, desde 1 hasta NA y desde j igual 1 hasta n, donde n, acuérdense, representa la cantidad de observaciones por cada tratamiento. Y todos ellos, todos los errores, además de ser independientes, tienen la misma varianza que sigma cuadrado. Es el supuesto de homocedasticidad. Y además, las variables aleatorias tau sub i y E sub i j entre sí son independientes, ¿ya? No tienen ninguna relación. El efecto, ¿no es cierto?, que genera el tratamiento respectivo o el nivel I del factor, ¿no es cierto?, con respecto al error que tiene el modelo, con lo que no se puede explicar del comportamiento de la variable, ¿no? Bien. La varianza, en este caso de la variable aleatoria que habíamos definido ante nuestro modelo, está compuesta entonces de dos componentes. Un componente que sería sigma tau cuadrado en este caso, y este componente hace alusión, ¿no es cierto?, a la varianza de los tratamientos, más otro componente que es sigma cuadrado, que es la variabilidad intrínseca de la variable que no se puede explicar, la cual está asociada al error del modelo. Entonces cada uno de esos dos componentes son conocidos como, o cada uno de esos dos términos, perdón, son conocidos como componente de la varianza. Y la hipótesis de que los tau sub i son independientes implica que la hipótesis usual, ¿no es cierto?, que nosotros habíamos considerado que la suma de los efectos es igual a cero, en realidad no se aplica, ¿ya? Entonces en realidad no es válida. Y en vez de ese supuesto, ¿no es cierto?, que habíamos hecho anteriormente, nosotros lo que vamos a llegar a la conclusión es que en el modelo de efectos aleatorios las hipótesis ahora apropiadas para este modelo ya no son que las verdaderas medias son iguales a cero, perdón, que las verdaderas medias son todas iguales a la gran media, o que los efectos son iguales a cero, sino que acá la hipótesis nula es que la varianza, ¿no es cierto?, de los distintos niveles del factor es igual a cero versus la alternativa de que la varianza es positiva, ¿no? Si la varianza es positiva, entonces obviamente significa que los distintos efectos, que de alguna forma los distintos niveles del factor provocan un efecto sobre la variable respuesta, ¿no es cierto?, de forma positiva. En cambio, si la varianza es cero, de alguna forma se concluye que la media no cambia, ¿no?, que la media es exactamente la misma, porque no se ve afectado ese valor. Y la descomposición ANOVA que conocíamos antes de la variabilidad total sigue siendo válida. Vale decir, la variabilidad total, SST, es igual a la suma de cuadrados del tratamiento, ¿no es cierto?, más la suma de cuadrados del error. Bueno, adicionalmente, los valores esperados se cumplen las siguientes características. Por ejemplo, el valor esperado de la suma de cuadrados de tratamiento es igual a sigma cuadrado, esto como acá aparece, sigma cuadrado, que es la variabilidad del error, más n veces sigma tau cuadrado, más n veces la variabilidad del error. Y el valor esperado
de la suma de cuadrados, o sea, del cuadrado medio del error, ¿no es cierto?, es sigma cuadrado simplemente. Y por lo tanto, de esta forma, los estimadores para los componentes de la varianza son los siguientes. O sea, el estimador, ¿no es cierto?, de sigma cuadrado es ese cuadrado, y ese cuadrado se estima a través de MSE, o sea, el cuadrado medio del error. Y la forma de estimar el componente de la varianza, ¿no es cierto?, asociado al tratamiento, es la diferencia entre el cuadrado medio del tratamiento y el cuadrado medio del error dividido por n. Lo cual se puede deducir a partir de acá, ¿no? De esta expresión que está acá. O sea, si uno despeja, por ejemplo, sigma tau cuadrado, esto sería el valor esperado de MSTR menos n veces sigma, menos sigma cuadrado, eso quise decir. Y todo esto va dividido por n, porque este n que está acá pasa dividiendo al otro lado y nos queda así, ¿no? De ahí que se llega a esta expresión, ¿no? MSTR menos sigma cuadrado, donde sigma cuadrado se estima por MSE, y todo eso dividido por n. Bien, para entender esto vamos a ver un ejemplo, el ejemplo 13.4 del libro de Montgomery. Y en este libro, ¿no es cierto?, se describe un experimento de un solo factor donde se utiliza un modelo de efectos aleatorios en el que una compañía textil produce una tela en varios telares, ¿sí? O sea, en el fondo, la compañía tiene muchísimos millones de telares, pero para realizar el experimento y analizar si es que existe algún efecto de los telares, ¿no es cierto?, sobre la resistencia a la tensión que tienen justamente los tejidos que producen, vamos a utilizar un subconjunto de todos estos telares que hay y un subconjunto de tamaño 4. Entonces la compañía tiene interés en la variabilidad de la resistencia a la tensión de un telar a otro, y para investigar esta variabilidad un ingeniero de producción selecciona al azar 4 telares y determina la resistencia a la tensión de las muestras de tela tomadas aleatoriamente en cada telar. Y los datos que se obtienen son los que aquí aparecen. Bueno, haciendo un análisis respectivo, la tabla NOVA en este caso no cambia, eso es súper importante. Lo que cambia realmente son solamente las pruebas de hipótesis que se están probando. Y desde esta tabla NOVA, ¿no es cierto?, podemos concluir que la resistencia a la tensión de los telares de la planta difieren significativamente su capacidad para producir las telas uniformes. ¿Por qué? Porque si uno analiza el valor del estadístico de prueba mucho mayor a 1, 1568, y el valor P correspondiente es prácticamente 0, lo cual implica que la hipótesis nula siempre se rechaza, y por lo tanto, ¿qué es lo que se concluye? Por lo que entre comillas se acepta, que la hipótesis nula de sigma tau cuadrado mayor a 0 es válida, ¿no? Y como hay variabilidad, o sea, hay variabilidad asociada, ¿no es cierto?, a los efectos del nivel de factor, significa que los diferentes telares entonces producen diferentes resistencias a las telas, ¿no? Entonces ahora, a partir de la información entregada en esta tabla NOVA, tratemos de estimar los componentes de la varianza. Entonces la varianza, ¿no es cierto?, no explicada por el modelo, la varianza asociada al error, se estima a través de ese cuadrado, y ese cuadrado en el fondo es MSE, que es el valor que acá aparece. Y por ende, ¿no es cierto?, el componente de la varianza asociado a la varianza de los tratamientos sería MSTR, que es este valor que está acá, menos MSE partido por N, ¿no es cierto?, donde N representa la cantidad de observaciones que se tienen dentro de cada uno de los tratamientos, ¿no?, o de cada uno de los niveles del factor. Y la cantidad de observaciones son 4. Y eso nos da una variación estimada, o una varianza estimada de los tratamientos de 696. Por lo tanto, ¿cierto?, la varianza, la resistencia en el proceso de fabricación es estimada a través de la varianza no explicada más la varianza asociada, ¿no es cierto?, a los telares, y eso nos da 8,86. ¿Y esto qué significa? Que la mayor parte de la variabilidad que tiene este proceso de fabricación, ¿no es cierto?, de las telas es atribuible entre los telares, ¿sí?
entre los distintos telares que hay. Y por lo tanto, este ejemplo lo que nos ayuda de alguna forma a ilustrar el aislamiento de diferentes fuentes de variabilidad en un proceso de fabricación. Vale decir, aquella variabilidad que es intrínseca del proceso y que no se puede cambiar o no se puede mejorar, ¿no es cierto?, que es la asociada al error, y la variabilidad asociada a los telares que efectivamente podría ser mejorada, y eso tiene que ver con netamente una mejora del proceso, ¿no?, con un ajuste de las máquinas, etcétera. Entonces, problemas de variabilidad excesiva aparecen con mucha frecuencia, ¿no es cierto?, en los programas de mejora de la calidad que están asociados justamente a distintas operaciones y plantas manufactureras. Y nosotros podríamos estimar los parámetros del proceso anterior de la siguiente forma. La verdadera media o la verdadera resistencia media, ¿no es cierto?, de las telas sería 95,45 psi, la estimación de ella. Y la estimación de la desviación estándar, ¿no es cierto?, sería S de I, que sería la raíz cuadrada de la varianza de I, sería 2,98 psi. Y por lo tanto, uno podría a partir de ello estimar una distribución normal, ¿no es cierto?, que nos indique cuál es el comportamiento de las resistencias que tienen estas telas, ¿no es cierto? Y por alguna parte, si nosotros especificamos que si la resistencia cae de los 90, ¿no es cierto?, PSI, debajo de los 90, entonces significa que todos aquellos valores o aquella resistencia que estén por debajo de los 90 no resisten lo suficientemente como para aprobar, ¿no es cierto?, el control de calidad, y por lo tanto son desechados. Y en este caso, ¿no es cierto?, para esta distribución que tenemos significa que aproximadamente el 3,37%, ¿no es cierto?, que toda esta área que tenemos acá serían de alguna forma telas desechadas, y lo cual sería una pérdida grave para la compañía. Entonces la idea es cómo mejorar, ¿no es cierto?, ese porcentaje tan alto de telas que se están perdiendo. Y para ello, lo que uno podría pensar es lo siguiente. Entonces, el ingeniero o el administrador que está a cargo, ¿no es cierto?, de mejorar, de hacer mejora continua sobre el proceso, debería darse cuenta que es posible eliminar cierta variabilidad que tiene el proceso y la que está asociada justamente a los telares, porque la variabilidad intrínseca al proceso es la que no se puede cambiar, que es la que está asociada al error. Pero la variabilidad de los telares sí se podría eliminar de alguna forma, ¿no es cierto?, haciendo una mejora, justamente un ajuste en los telares o revisando el proceso en el fondo. Y esa reducción, o sea, llevando ese valor a cero, de alguna forma nos llevaría a que la variabilidad del proceso ahora sería simplemente la desviación estándar, ¿no es cierto?, de los errores, o sea, raíz cuadrada de 1,90, y eso nos da 1,38 psi. Y en ese caso, la distribución normal nos queda graficada como esta forma, y si se dan cuenta, el límite inferior de calidad es superado por prácticamente todos los valores, por lo tanto significa que el porcentaje de desecho aquí es prácticamente despreciable, vale decir, casi todas las telas que se están produciendo en esta planta son aceptadas como de calidad buena. Y este nuevo proceso, ¿no es cierto?, que ha sido mejorado, trae como resultado ¿qué cosa? Que tiene un costo menor, ¿cierto?, menos costoso, en el sentido de que obviamente se pierde menos telas, tiene una mayor calidad por lo mismo, o sea, de alguna forma se venden más productos y los clientes quedan más satisfechos también, y además una posición competitiva mejor para la compañía, ¿sí?, porque obviamente va a tener mayor cantidad de telas disponibles al tiempo apropiado y con la calidad apropiada que requieren los clientes. Bueno, alumnos, hasta aquí dejamos la clase de hoy.